la cápsula de guía de aprendizaje número 3 del fresado de pieza conjunto mecánico. Bueno, aquí nos toca hoy día realizar específicamente las partes y piezas de la fresadora. Esta tiene que ver o tiene relación a que lo que queremos hacer en el aprendizaje esperado es preparar la máquina de fresadora universal. ¿Ya? ¿Para qué? Para fabricar partes y piezas de acuerdo a las especificaciones técnicas. ¿Cómo logramos eso? Lo logramos, ¿cierto?, con el objetivo que está aquí. Ese objetivo nos va a ayudar a realizar el objetivo de aprendizaje, el objetivo de la actividad. ¿Cuál va a ser lo que vamos a hacer en la actividad? Entonces, es identificar las partes de la fresadora, la máquina fresadora. ¿Ya? Entonces, al identificar esto, vamos a poder hacer en algún momento el objetivo de aprendizaje esperado, que es fabricar. ¿Ya? Teniendo considerado eso, les recuerdo, ¿cierto?, que para eh, el cuarto F me mandan el correo a mí y para el cuarto E le mandan al profesor Daniel Castillo. ¿Ya? Vamos rápidamente. La introducción tiene que ver más bien con la importancia que tiene la máquina fresadora respecto a los tipos de piezas que se pueden realizar. En todo el ámbito de la fabricación, la fresadora es un punto muy importante. ¿Ya? La máquina fresadora, ¿qué es? Es una máquina, herramienta, cuyo propósito principal es extraer viruta. ¿Ya? Extraer viruta. ¿Cómo lo hace? Con una pieza, una herramienta llamada fresa. Esa fresa, a diferencia del torno, es una herramienta que tiene múltiples, o sea, que tiene varios filos, tiene hartos elementos que van cortando. A diferencia, ¿cierto?, del torno, que tiene solamente monofilo, tiene un solo filo. ¿Ya? Entonces, hay varios elementos que van eh, cortando, están simétricamente alrededor del eje. ¿Ya? Eso es con respecto a la introducción de la máquina fresadora. ¿Ya? Otro elemento importante son las velocidades, ¿cierto?, a las cuales esto está pensado. ¿Ya? Está el movimiento que es de desplazamiento lineal, ¿ya? Y hay otro que es el desplazamiento de rotación o el movimiento de rotación. ¿Ya? El movimiento de alineación que produce el material a través del desplazamiento lineal lo vamos a llamar, ¿cierto?, como un movimiento secundario. Y el de rotación lo vamos a llamar su movimiento principal. ¿Ya? Eso es importante, ya que lo vamos a consultar dentro de la misma guía. Otro punto importante, ¿cierto?, es la clasificación. La clasificación de la fresadora tiene que ver con, vamos a poner otro color acá, podemos clasificarla por la posición en la cual la máquina puede ponerse. ¿Ya? Entonces se puede poner en forma horizontal, vertical o mixta. ¿Ya? Además, por su aplicación. La aplicación, ¿cierto? Hay varias aplicaciones. Puede ser el planeado de superficie, la escuadra de la superficie, el ranurado, el taladrado o mandarinado de agujero. Y además de eso hay muchas más, pero obviamente esas son las más generales. ¿Ya? Respecto al tipo de fresadora, como ya mencionaba, y su clasificación, están las horizontales, como se muestra en el dibujo muy notoriamente, ¿cierto? La posición en la cual se encuentra el- la fresadora, la fresa, ¿cierto? Está de forma horizontal. Pero ¿qué es lo que está horizontal? Es el eje. Ese eje es el que yo entiendo como horizontal. ¿Ya? Ese eje, bueno, el eje de la fresa, ¿ya? El eje porta fresa. En este caso sería el número 8, 8, ¿cierto? Entonces, ese es el que me demuestra si está horizontal o está vertical. En este caso, está horizontal. ¿Ya? Bueno, acá hay varios elementos que yo puedo ir destinando o designando uno por uno. ¿Ya? El eje de transmisiones de avance, eh, el tema de las rotaciones, sí, ya, los dos movimientos que he mencionado, la rotación y el desplazamiento. Entonces, la rotación, ¿cierto?, está dada por el eje.
Entonces la rotación lo está haciendo todo este elemento, este motor, ¿cierto? Está transmitiendo movimiento rotacional al eje, ¿ya? Y eso por medio de cadena o correa, ¿cierto? Un tren de engranaje y que al fin y al cabo, ¿cierto? Lleva a una fuerza rotacional al eje de portafresa y a la fresa en sí. Ya, el desplazamiento, o bueno, como lo dice también, el eje de transmisión de avance o avance, ¿cierto? Está dado por este elemento, que también hay unos engranajes, ¿ya? Y si se dan cuenta, el desplazamiento está por un sinfín, que está ahí abajo, y por un engranaje. Por lo tanto, a medida que va girando, ¿cierto? Este elemento se va moviendo la mesa, ¿ya? Entonces aquí ya describí varios elementos y evidentemente yo puedo incluso con este pequeño esquema ya podríamos destinar algunos elementos que son importantes de la lubricación. Ya aquí se me ocurre lubricar varios elementos, por ejemplo, los engranajes, ¿cierto? El mismo elemento que está aquí, ¿cierto? Que es el rotacional. A lo mejor también este engranaje que está ahí, ¿ya? También sería importante a lo mejor lubricarlo. Pero obviamente lo que digo yo es mejor ir a las especificaciones técnicas. Y en las máquinas hay esas especificaciones técnicas. Por ejemplo, en la máquina que tenemos nosotros en el taller, ya sale algunas especificaciones, ya de dónde están los puntos de lubricación, ¿ya? Aun cuando esta es justamente de una máquina vertical, ¿ya? Vamos a volver a esta imagen hasta que podamos explicar bien, ¿cierto?, cuál es la diferencia entre la vertical y horizontal. Horizontal. La fresadora vertical, como lo menciona el mismo nombre, ¿cierto? La misma fresa está de forma vertical, ¿cierto? Suponiendo que este fuese nuestro eje, ¿ya? Ahí está, el 2, eje principal, ¿ya? Entonces nuestro eje es el que está de forma vertical. Por lo tanto, esto nos da el nombre de la fresadora, ¿ya? Hay que diferenciar siempre la diferencia entre fresa y fresadora. La fresadora es la máquina y la fresa es el elemento, la herramienta de corte, ¿ya? Entonces hay que diferenciar eso. Ya, como nos damos cuenta acá, funciona muy parecido. Si se dan cuenta, el motor está un poco más arriba, ¿cierto? Pero es un tema de diagrama, o sea, puede modificarse, eso va a depender del fabricante. Pero acá también, ¿cierto? De la misma forma funciona el avance de la máquina, ¿ya? Entonces ahora sí, que estamos viendo una fresadora vertical, podríamos interpretar o ver eh, el esquema en la cual me dice dónde están los puntos de lubricación, ¿ya? Pero se dan cuenta, en ese punto es algo más raro o diferente a una vertical. Aquí hay no es completamente vertical, sino que hay una pequeña desviación, un ángulo ahí, ¿ya? Y es lo que vamos a ver en el siguiente, ¿ya? Pero de todas formas ya podemos decir dónde están los puntos de lubricación. Puntos de lubricación en la mesa, ¿cierto? Si se dan cuenta en el desplazamiento que está acá abajo, en la ménula, ¿ya? En todas las palancas, ¿cierto? Todos los movimientos que hace la mesa se pueden lubricar. Mucho mejor se ve de este punto de vista, ¿ya? Volvamos a la imagen, ¿ya? Entonces, todas estas palancas, ¿cierto? En su interior tienen que tener movimiento, por lo tanto se pueden lubricar, ¿ya? ¿Qué más? Creo que ahí está bien. Y se dan cuenta, esa es la diferencia entre una fresadora mixta. Ese ángulo que yo les mostraba en la ficha técnica, ese ángulo que está ahí, está dado por esta fresadora que es mixta. ¿Qué quiere decir que sea mixta? Que yo puedo girar el eje, lo puedo girar, ¿ya? O sea, podría ser vertical como podría ser horizontal.
Por lo tanto, a estas fresadoras son las que les llamamos fresadoras universales, ¿ya? Universales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente los cabezales pueden cambiarse, se pueden mover. No es una sola posición. ¿Ya? Bueno, acá salen las partes, en el segundo punto de esta cápsula vamos a hablar un poco de las partes principales. Las partes principales, aun cuando hay un número muy importante de partes muy específicas, pero las principales son la base, ¿cierto? Que está simbolizada en toda la parte que está aquí, esa sería la base. Guía de bancada para la ménsula, la guía sería esta en realidad la guía, esa, y por acá no se ve, pero está por el otro lado también hay una guía, ¿ya? Que es donde se va a soportar toda la mesa, ¿ya? 3, salida de lucillo, salida de lucillo, o sea, ese punto. El lucillo en este caso sería este eje que podríamos mencionar ahí. Entonces, esa es la entrada del lucillo, de donde va a estar el movimiento, donde vamos a poner el eje portafresa. 4, guía del puente. 4, guías del puente. ¿Ya? Fíjense que esto también tiene que tener una guía, porque si no la mesa se puede desprender. ¿Ya? Y están definidas en estos agujeros que están ahí. Eh, Espacio para el panel de control. Bueno, esto ya es más tema ya eléctrico, ¿cierto? Podría estar ahí, podría estar un poquito más abajo, podría estar por el otro lado. Pero aquí evidentemente nos muestra dónde puede estar el panel de control, ¿ya? En la cual vamos a estar el encendido, el apagado, el giro del lucillo. Eh, guía del cáncamo, ¿ya? Es el 6. Dan cuenta que acá hay una guía en forma de, a ver, una guía, vamos a dibujarlo así. Esto es una guía de esta forma, si yo la miro de frente, en la cual lo que yo voy a posicionar acá abajo, aquí arriba, ¿cierto? Que debería ser el torpeo que está acá, tiene que tener la forma opuesta, ¿ya? Para que esto se pueda guiar, se pueda ingresar ahí. Ya, disculpen el dibujo, pero esa es la idea al fin y al cabo. Ya, acá está, se dan cuenta que esa guía también se mantiene para poner este puente que está aquí. ¿Qué nos va a servir ese puente? Es un elemento que nos va a ayudar a, a evitar las vibraciones. Imagínense que esto no estuviese, lo que haría el eje sería un zigzag. O sea, cuando esto gire, yo tengo fuerza aquí, tengo fuerza en el eje y aplico fuerza entre la herramienta de corte y el material, lo que va a pasar es que esto va a tender a subir el eje, ¿ya? Y a medida que yo voy haciéndolo sin este puente, lo que va a suceder es que el eje se va a desviar de su origen, de su centro. Por lo tanto, lo que va a suceder ahí es que simplemente no me va a servir. Después la pieza la va a hacer mal, ¿ya? Entonces, aquí hay, bueno, partes del mismo puente están descritos acá, ¿ya? Están descritos aquí. Ya el puente, que es la pieza, podríamos decir, completa, ya el sistema de fijación, luneta, apoyo del eje principal. Ahí están descritos acá. Ya me faltó una letra ahí. Ya, ese sería el puente, este es el 1. Ya, sistema de fijación, 2, ahí yo podría fijarlo aquí. La luneta, que sería el 3, y apoyo del eje principal. ¿Ya? Sistema del carro portapieza. Sistema del carro portapieza. Bueno, esto se puede subdividir en varios elementos, pero acá ya nos podemos dar cuenta que hay elementos que podemos engrasar y que no se veían en el catálogo. Por ejemplo, esta. Esa también la podríamos lubricar o engrasar, en realidad engrasar, porque eso es un tornillo que va a ayudarme a subir o bajar la mesa, ¿ya? Así que eso me ayudaría.
Vamos por parte, a ver, dice la ranura, bueno, acá está todo especificado, ¿ah? Pero las ranuras que están aquí en la mesa son súper necesarias, y aquí yo voy a, con esa ranura en forma de T, si la veo de lado, la ranura es una cosa así, es una T invertida, si yo la miro desde ese punto de vista así. Y esa T, la idea es que yo pueda poner un perno con cabeza plana, ¿ya? Ahora, pero imagínense un perno aquí invertido, ¿ya? Yo lo introduzco por ahí, ¿cierto? Y por otro lado hago el amarre con la tuerca, ¿ya? Y puedo apretar un material o puedo apretar una prensa. ¿Ya? Entonces la idea de estas ranuras que están aquí es para montar algo acá arriba, montar una pieza o una prensa. Esa es la idea de esa ranura. Ahora bien, volviendo un poquito antes de avanzar ahí, ¿cómo se harán esas ranuras? Se hacen también con una fresa con una herramienta en forma de T. Ya es una herramienta en forma de T. Entonces yo voy pasando acá la herramienta y hago esta forma. ¿Ya? Se dan cuenta también, antes de seguir, aquí en este caso, hay algunas herramientas, hay algunas mesas que que se pueden girar, se pueden montar y se pueden girar, ¿no? Nosotros no tenemos ese tipo de mesa, pero lo que tenemos para suplir eso son las prensas que tienen esa posibilidad, ¿ya? Bueno, hay varias cosas acá, por ejemplo, que podemos observar, que es el carro transversal. El carro transversal dice que es el 6, a ver, justamente, el carro transversal es el 6, pero está soportada en la ménsula. Aquí está la ménsula, la 8, a ver, la ménsula, en la ménsula. Entonces, esto obviamente tiene unos ejes que están soportados en toda la estructura, ¿ya? Para que no se caiga, esto es mucho más fijo en este caso. Entonces, esto es fijo, esto es móvil. Y esto se va moviendo hacia adelante o hacia atrás. Y a ese movimiento nosotros le llamamos transversal. Al movimiento que va perpendicular al operario se llama longitudinal. Ya este se llama transversal. Entonces, a este se le llama el carro transversal y a este movimiento que hace la mesa es el carro, o sea, es el movimiento longitudinal. ¿Ya? Hay varios elementos más, ¿cierto? Pero esos son los más importantes que podemos señalar de esta imagen. Bueno, aquí ya habíamos hablado de la ménsula. La ménsula es un elemento, ¿cierto?, donde está soportado y por eso tiene que tener acá unos ejes que lo afirmen. Habíamos visto que eran tres, ¿ya? Pero esto tiene que estar muy fijo, ¿ya? Muy fijo al cuerpo de la fresa, ¿ya? Porque esto no debería moverse. Lo que se mueve es el elemento que está acá arriba, la mesa en sí, o en el carro transversal, es el que se mueve, ¿ya? Bueno, acá está el carro transversal. Bueno, aquí es difícil mostrarlo, pero si sabemos que está la ménsula está acá, lo que se mueve, ¿cierto? Sería esto. Eso se mueve hacia tu cuerpo, ¿ya? Se dan cuenta que aquí también tiene otro elemento que se puede deslizar y aquí usted debería montar la mesa completa. Entonces aquí lo que está mostrando es que lo que se está moviendo hacia tu cuerpo, porque uno debería trabajar a ese nivel, debería ser el carro transversal. Eso es lo que se mueve hacia tu cuerpo. Ya en este caso hacia allá. Bueno, haciéndolo bien rápido porque justamente la idea es avanzar y explicar algunas de las preguntas. La mesa portapiezas, ¿cierto? Bueno, acá evidentemente aquí la mesa dice, vamos a leer aquí que pusimos acá, dice, ese elemento también toma ese nombre de mesa de trabajo. En otras palabras, es la mesa que se posiciona sobre sobre el carro transversal, ¿ya? Y esa mesa es donde yo voy a poder hacer los anclajes de una prensa o de un material. Y llegamos por fin a los ejercicios.
Bueno, acá la selección múltiple no hay mucho que decir, ¿cierto? Habla de los movimientos, cuál es el movimiento principal de la máquina fresadora, está al principio, el movimiento secundario. La máquina fresadora puede clasificarse por medio de, y aquí también está dentro de la lectura, pero yo me referiría un poco más abajo. Vamos a tratar de ver dónde puede haber consultas y explicar bien las preguntas. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones corresponde a la aplicación de una máquina fresadora? O sea, ¿dónde se aplica la máquina fresadora? ¿Ya? Hay un listado ahí que tienen que revisar. ¿Qué tipo de fresadora toma el nombre de fresadora universal? También lo expliqué. Así que también aquí deberíamos tener claro eso. ¿Qué entiende por ménsula? Bueno, el que vio el video y el que escuchó al profesor, ¿cierto? Debería tener también esa respuesta. Está escrito también. ¿Qué sucede? O sea, ¿qué suele utilizarse como depósito para el líquido refrigerante? Eso está dentro de la lectura. Ya no lo mencioné, se me olvidó mencionarlo, pero sí está dentro de la lectura. Dentro de los términos pareados, acá hay que identificar los elementos que están acá. Yo los expliqué todos, ¿ya? Así que debiesen poder relacionar cuál es, dónde está el nombre en relación al punto donde estamos explicando, ¿ya? No sé, aquí no hay obviamente uno que sobra aquí, hay uno que sobra, no sé cuál es, uno de ellos es que sobra, porque hay cinco que hay seis, ¿ya? Así que hay que tener ojo ahí. Nombre cuatro partes que deberían ser lubricadas y explique por qué, ¿ya? Aquí eh, me gustaría hacer un alcance, ¿ya? Antes de que no se vayan a equivocar acá también. Muchos de estos elementos que están acá, hay poleas. Esas poleas son no con cadenas, sino con correas. Y esas correas no se pueden lubricar, ¿ya? Porque si son correas, la idea es que no deslice, sino que apriete, y si las lubricamos se van a deslizar y no van a hacer mover el eje. Entonces, yo como recomendación trataría de no poner por lo menos ese elemento que está aquí, que podría ser una correa, ¿ya? ¿Ya? Y bueno, y ahí poner el porqué. Ya vimos las imágenes, un poquito más de intuición, saber, ¿cierto? Ahí el por qué se lubrica, en otras palabras, es la pregunta. Y después describa las partes y piezas necesarias para montar una fresa y una pieza base en la máquina fresadora. Menciona al menos cuatro partes o piezas. Entonces, al final, ¿cierto? Está la autoevaluación que aprendí y que falta por aprender. Ya, muchachos, eso es. Ojalá manden esto, si tienen alguna duda, consultar con el profesor, que no sea que no esté dentro de la lectura del mismo guía, ¿ya? Pero creo que con este video queda un poco más entendido con las dos visiones de los profesores. Muchachos, me despido. Hasta luego.